Buenos días, queridos amigos. Hoy vamos a aprender a diseñar el encabezado de una página web que va a contener un menú de navegación con 2 enlaces desplegables y un contenedor que envuelva a la imagen de la página web. Entonces, sin más que decir, empecemos. Arrastramos nuestra carpeta a nuestro editor de código. Creamos nuestros archivos HTML y estilo.css. Ahora ingresamos la estructura base de la parte superior de la página web, la parte no visible. 5. Vamos a vincular nuestro archivo CSS. Además vamos a vincular un link de referencia que nos va a permitir dibujar o diseñar los iconos. Copiamos esta URL. Estos links yo lo voy a dejar debajo en la descripción para que ustedes puedan copiarlo también. Copiamos el título, menú desplegable nomás, los iniciales. Entonces empezamos ya a diseñar la estructura visible de nuestra página. Ingresamos la etiqueta header con su clase header, que es el contenedor que va a envolver al contenedor del menú de navegación y el contenedor del logo o la imagen. Dentro de header encontramos al contenedor de la imagen. Para ello ingresamos la etiqueta div con su clase caja del logo o la imagen. IMG. Copiamos la dirección de la imagen que se encuentra en la carpeta IMG logo PNG. Si queremos ver cómo va quedando nuestra estructura, ya hemos ingresado el logo. Ahora ingresamos el contenedor que va a envolver al menú de navegación. Para ello ingresamos la etiqueta nav con su clase navMenu. Dentro de la etiqueta nav ingresamos la etiqueta UL que nos va a permitir diseñar las listas con su clase UL menú principal. Dentro de UL vamos a ingresar todas las listas del menú principal, que son 5, con sus respectivos enlaces. Ingresamos entonces la etiqueta li con su clase li del menú. También ingresamos sus enlaces respectivos con su clase a link. El primer enlace es inicio. El segundo enlace es servicios y observamos que servicios
tiene un submenú desplegable. Entonces, para ello, copiamos la primera lista, cambiamos de nombre al enlace, servicio, y abrimos la estructura para ingresar una nueva sublista. ul.clase le vamos a poner ul submenú. Abrimos. Dentro del enlace servicio encontramos un submenú con 3 subenlaces. Aquí entonces ingresamos una lista que va a contener a los enlaces. Y vamos a colocar lista de submenú. Vamos a ingresar sus enlaces y vamos a nombrarlo a sublink. El primer enlace se va a llamar servicio 1. Como son 3 subenlaces, solo copiamos. Observamos que aquí en servicio hay un icono de flecha que nos indica que hay un submenú. Para ello, aquí les dejo un enlace del icono. Vamos a observar cómo va quedando nuestra estructura. Y aparece el icono. Vamos a hacer un comentario en esta parte. Inicio de lista con submenú. Fin de lista con submenú. Muy bien. Continuamos. Después del enlace servicio viene un enlace con nombre de ofertas. Copiamos la lista de inicio. ¿Sí? Solo cambiamos de nombre aquí a ofertas. Muy bien. Ahora viene otro enlace con submenús y este submenús presenta 4 subenlaces. El enlace productos. Entonces lo único que hacemos es copiar. Copiamos el prediseño del enlace con su submenú y solo cambiamos de nombre. Aquí le colocamos productos. Como observamos, tiene 4 subenlaces y vamos a cambiarle de nombre.
a los subenlaces. Punto 2, punto 3, punto 4. Muy bien, aquí también. Muy bien. Y por último, ingresamos el enlace de contactos. Solo copiamos. Observamos que ya se ha diseñado la estructura HTML de nuestro encabezado. Ahora le vamos a dar estilo a nuestro encabezado. Nos vamos a nuestro archivo estilo CSS. Primero verificamos que nuestro archivo estilo CSS esté vinculado, si está vinculado. Primero vamos a alinear todos los elementos de nuestro encabezado al ras de la página. Para ello ingresamos margin 0, padding 0, box sizing border box para que nuestro contenido no sobresalga de la página. Seguimos con la etiqueta header, clase header. Vamos a mostrar sus elementos uno al costado del otro. Para eso usamos display flex. Vamos a alinear sus elementos de manera vertical al centro y también de manera horizontal, que haya espacio entre ellos. Vamos a decirle que el encabezado cubra, que tenga un ancho del 100% de la página. Vamos a posicionar el encabezado de una manera fija y le vamos a dar un color de fondo. Por el momento le vamos a dar ese color. Ahora le vamos a dar forma al logo o la imagen. Para eso vamos a trabajar con la etiqueta div, su clase caja logo. Vamos a darle un padding de 5 píxeles arriba y abajo y 5 píxeles a los costados. Trabajamos con la imagen ahora. IMG. Le vamos a dar un ancho de 50 píxeles y una forma redondeada. Para eso utilizamos borde radius 50%. Vemos cómo queda la imagen. Ahora vamos a continuar con la etiqueta nav con su clase nav menu. Vamos a darle un display flex. No pasa nada, no hay problema. Ahora continuamos con la etiqueta UL, su clase UL menú. Vamos a darle un display flex. Observamos que sus elementos se alinean uno al costado del otro de manera horizontal.
Vamos a alinearlos. Ahora vamos a eliminar los puntitos, tanto de la lista del menú como de la lista del submenú. Please stay. No. Observamos que se han eliminado los puntos. Ahora vamos a trabajar con los enlaces, tanto del menú como del submenú. Vamos a separarlo. Vamos a darle un padding de 20 píxeles arriba y abajo y 25 píxeles a los costados. Vamos a darle un tamaño de fuente de 1.3 rem. Vamos a darle un cursor pointer. Vamos a eliminar el subrayado. Text decoration. ¿No? Le vamos a dar un color a los enlaces. White smoke. Observamos que no se nota bien las letras, entonces aquí vamos a cambiar el color de fondo del header. De esta manera va quedando nuestro encabezado. Ahora vamos a posicionar el submenú debajo del menú principal. Observamos que el submenú tiene como padre la lista de clase LiMenú. Entonces, para posicionarlo al LiMenú le vamos a dar primero una posición relativa y a UL submenú le vamos a dar una posición absoluta. Posición absoluta. Observamos que UL submenú se ubica debajo de su padre LiMenú. Vamos a darle un color de fondo al submenú igual que su padre y lo vamos a ubicar debajo del menú principal a unos 42 píxeles. Va quedando de esta manera. Ahora vamos a separar los casilleros de los submenús. Vamos a darle espacio entre ellos. Para ello vamos a copiar la clase LiSubmenú. Vamos a darle un padding arriba y abajo de 20 píxeles y a los costados de 25 píxeles. Va quedando de esta manera. Ahora vamos a agregar el efecto hover, que cada vez que coloquemos el cursor sobre el enlace del menú principal aparezca el submenú y cuando lo retiremos desaparezca.
Para ello vamos a agregar la clase LibMenu, dos puntos, hover, y que aparezca el submenú, la lista del submenú. Display block. Entonces aquí en el submenú inicialmente que no se muestre. Display no. Observamos que no se muestra y cuando colocamos el cursor sobre el enlace se muestra el submenú. Ahora vamos a agregarle un color de fondo a los casilleros del menú de navegación y del submenú. A medida que navegamos, que se muestre ese color de fondo. Para ello agregamos punto a link, dos puntos hover, background, numeral 9B0B1B. Observamos que se muestra el color de fondo de los enlaces del menú principal. Y para los casilleros del submenú, dos puntos hover, background, observamos, se muestra un color de fondo cuando colocamos el cursor sobre el enlace. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Agradezco a todos ustedes por su atención y nos vemos en los siguientes tutoriales. Y les invito a que se suscriban al canal. Muchas gracias.